Buenas tardes. Sean bienvenidos a la tercera conferencia de ALUEX. Hoy no presentaré al conferenciante, pero sí presentaré a su presentador. Recibamos con un cálido aplauso a Vicente Carrión Íñiguez, hermano de Deogracias Carrión y coautor del libro La reunión de los llanos, epílogo de la Segunda República. Buenas tardes a todos. Seré bastante breve, puesto que el protagonismo le corresponde al conferenciante, que me pide que haga la presentación de la intervención que a continuación expondrá y que lleva por título La reunión de los llanos, posición Lérida, epílogo de la Segunda República. La verdad es que lo hago con mucho gusto, no puedo negarme a llevarla a cabo. Además, tengo que hacerla bien y que el conferenciante que bien, pues como saben muchos de ustedes, se trata de mi hermano. Unas breves notas sobre su currículum. José Deogracias, Deo para todos, es natural de Albacete, licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia por la Universidad de Murcia, catedrático de Bachillerato, ha ejercido la docencia en universidades laborales de La Rioja, de Sevilla, de Albacete, concluyendo su actividad docente en el IES Ramón y Cajal, del que fue director durante 8 años. Realizó los ejercicios de licenciatura, lo que llamamos todos tesina, con el título de febrero de 1939 durante la Guerra Civil Española. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia y su tesis doctoral se titulaba Las colectividades agrarias en la provincia de Albacete, 1936-1939, dirigida por el catedrático de Historia de dicha universidad, don Juan Bautista Vilar, y en la que obtuvo la máxima calificación. Las colectividades agrarias empezaron a desarrollarse durante el verano de 1936 debido a las necesidades de la guerra y de la situación creada tras el levantamiento militar, así como a la difusión de las ideologías socializadoras. Estas colectividades estaban inspiradas en los principios anarcosindicalistas y que, en el caso de la provincia de Albacete, tuvieron una especial incidencia. Ha sido profesor también de la UNED durante 20 años y es miembro de número del Instituto de Estudios Albacetenses. Ha publicado hasta la fecha 10 libros sobre temas históricos de la provincia de Albacete, sobre todo en época contemporánea, así como numerosas comunicaciones y ponencias en diversos congresos nacionales. Entre los libros publicados señalo algunos como La reunión de los llanos, epílogo de la Segunda República, aumentado y corregido con este nuevo título que están ustedes viendo, La insurrección de octubre de 1934 en la provincia de Albacete, La persecución religiosa en la provincia de Albacete, tema que hasta la publicación de este libro pues no había sido estudiado. Como articulista es necesario resaltar la publicación de numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas, así como en la prensa diaria. Resalto también su faceta de conferenciante en diversas instituciones y foros. En la actualidad ha concluido un nuevo libro que complementa el anteriormente citado de La reunión de los llanos, que fue publicado en 1984 y que, como comprenderán, la desclasificación de nuevos archivos ha permitido actualizarlo. Este nuevo libro se titula La reunión de los llanos, posición Lérida, epílogo de la Segunda República. La conferencia que a continuación nos va a impartir José Deogracias relata la reunión que en los últimos días de febrero de 1939 tuvo lugar en el Palacio de los Llanos, convocada por Negrín para discutir con otros miembros del gobierno y con los militares asistentes, como podrán comprobar a continuación, la marcha general de las hostilidades y el modo de reanimar el esfuerzo de guerra. Aquel fue sin duda el acto final del drama de la República beligerante. Con este libro se llena un vacío documental sobre la historia de Albacete en esta época y todo ello es producto de los estudios de un activo y riguroso investigador, pues no en vano José Deogracias Carrión es uno de los historiadores más destacados sobre la guerra civil en Albacete. Su labor investigadora es tan sobresaliente que gracias a su trabajo serio, científico, riguroso y continuado
ha sacado a la luz temas que estaban en el olvido y en el túnel del desconocimiento, como es el tema del que a continuación les hablará. Tiene la palabra el doctor José de Gracias Carrión Íñiguez. Buenas tardes. Gracias, Vicente. Se nota que eres mi hermano. Gracias por tu amable y generosa presentación. Gracias porque siempre que te he necesitado para cualquier colaboración, siempre ahí has estado. Gracias a Luis y gracias, Carmen, por tu invitación a este foro cultural que yo creo que ya se ha consolidado después de 4 años de esfuerzo, que ya roza la excelencia, no en mi caso, pero en los anteriores conferenciantes. Gracias a la presencia de todos, principalmente de mi familia y de mis amigos. Y también quisiera hacer una mención especial a un joven con 96 años, como es don Luis Valeriano González Pérez, cónsul general de la India, que ha tenido la deferencia también de asistir a esta conferencia. Y dicho esto, tengo que hacer una breve reseña de cómo empieza esta historia. Por los años 1979-80 comencé a acometer el estudio de este tema y lo incorporé a mi tesina en 1981. Con posterioridad aparecieron nuevos datos, nueva documentación, y con la inestimable colaboración de mi hermano Vicente abordamos el estudio de este libro, de esta modesta publicación. Con posterioridad han ido apareciendo documentos nuevos y en la actualidad pues, estoy preparando una publicación tanto revisada, más documental, más completa de este tema que creo que es bastante interesante, donde amplío conocimientos que atañen a la metodología, a la historiografía, a las reseñas biográficas de los asistentes, amplío el número de fuentes documentales y toco temas más específicos en orden a la cuestión política, social, diplomática, militar, en este momento por el que atraviesa la República. Bueno, como diría Paco Umbral, ya he hablado de mi libro, ¿no? Ahora vamos a entrar ya un poco en otros detalles. 80 años después de la finalización de nuestra guerra civil, su memoria sigue en el centro del debate político y cultural de este país. Esta mañana oía en un determinado medio de comunicación entrevistas y temas sobre la guerra, sin parar. Y luego están las microhistorias, luego están las vivencias personales, familiares, las referencias, determinadas fechas, determinados recuerdos. Por lo tanto, eso está ahí y hay que aceptarlo como es. Nuestra guerra sigue siendo uno de los acontecimientos que generan, hoy por hoy, guste o no guste, más interés dentro de la historia contemporánea y en concreto de la historia de nuestro país. Y a pesar de las muchas publicaciones que se realizan, el filón de publicaciones que están apareciendo, que están realizándose, no para. Y no está agotado. Todo lo contrario, aún hay aspectos inéditos y todavía hay aspectos y hechos poco conocidos que durante mucho tiempo han estado sumidos en un vacío informativo. Y es a raíz de la transición, como es el caso de este tema, ¿no? Y es a raíz de la transición cuando empiezan a hacerse investigaciones, publicaciones más documentadas, más valiosas, más objetivas, con mayor independencia en todos los órdenes. También empiezan a abrirse los archivos, a desclasificarse determinados documentos y los historiadores podemos acceder a ello. Y por otra parte, comienzan a hacerse aquí en España y a venir publicaciones de exiliados españoles en el extranjero. Y todo ello
va a ser un caudal importante de documentación que a los historiadores pues les va a venir muy bien a la hora de tratar con forma más objetiva y más documental sus ensayos y sus trabajos. La historia de nuestra guerra sigue acaparando el estudio y la curiosidad de historiadores, de lectores, obviamente de cinéfilos. Tiempo veíamos aquí la película de Amenábar, ¿no? Y mientras dure la guerra, y pronto posiblemente veamos también la película de Antonio de la Torre, La trinchera infinita, y seguirán publicándose y seguiremos viendo películas. Sigue siendo también un tema de controversia, pues nadie está totalmente de acuerdo con todas las conclusiones de los ensayos publicados. Siempre es muy difícil esa unanimidad. Lo que les parece bien a unos, les parece a otros mal. Siempre toda publicación está siendo contestada. También sigue siendo un tema sigue siendo también un recuerdo y también siendo una barrera insalvable todavía para muchos españoles. Pero sigue ofreciéndonos también lugares para explorar, para revisar y para regenerar, como es este caso, el tema de la reunión de los llanos. Después de la resaca electoral, esta tarde les invito a hacer un poquito de historia. Les invito a que me acompañen a acercarme a este acontecimiento tan singular, tan importante, que acaeció en Albacete a finales de la guerra en 1939. Especial tema y evento de especial relevancia y no lo suficientemente conocido, donde entiendo yo que termina la guerra civil y por ende la república. Y este aserto que estoy haciéndoles a ustedes voy a intentar argumentárselo a lo largo de la conferencia. Me estoy refiriendo a la reunión de los llanos, pero a la del 16 de febrero del año 39, puesto que en este Palacio de los Llanos hubo muchas reuniones con anterioridad, y en concreto en este mes, el día 3, también hay otra reunión de los militares y de los generales Ñaja, Matallana, Menéndez y también del coronel Casado. El gobierno está todavía en Cataluña, en los últimos momentos en Cataluña, y el nerviosismo en esta zona pues, es grande, y se reúnen a ver qué solución pueden arbitrar en esta situación tan precaria. Y también decirles que por las consecuencias que se derivan de esta reunión, según mi opinión, es el acontecimiento más importante en Castilla-La Mancha durante la Guerra Civil, con la excepción de la presencia de las brigadas internacionales en Albacete. Y ahora, cuando les vaya argumentando algunos de sus aspectos, vamos a ir viéndolo. Si esta reunión, en vez de celebrarse en Albacete, se celebra en Madrid, Barcelona o Valencia, seguramente que hubiese tenido más audiencia, seguramente sería más conocida, seguramente sería también más importante. Y hasta es posible que el Palacio de los Llanos hoy día pues a lo mejor sería un centro para la recuperación de la memoria histórica, como pasa en otros sitios. Se trata, por consiguiente, de un evento escuetamente narrado por algunos historiadores, y muchos de ellos se copian unos a otros. Ya veremos las razones. El resultado de esta reunión ha sido calificado de forma distinta según ciertos autores, según la escasa información que se ha dispuesto, según la subjetividad de la información que uno a otro de los asistentes dio a sus más próximos, y también el tema de la ideología también pesa lo suyo a la hora de interpretar esta reunión. Pero todos coinciden en la importancia de la misma.
y la denominan en estos términos, algunos de ellos: de reunión importante, de reunión clave, de reunión crucial, de reunión trascendental, de reunión histórica y decisiva, de conferencias de altísimo valor militar y de enorme trascendencia, son algunos de los calificativos que prestigiosos historiadores denominan a esta reunión. Desde un punto de vista historiográfico, el hecho de que esta reunión no se haya encontrado un acta oficial, el hecho de que esta reunión fuera secreta y confidencial, el hecho de que en esta reunión se juramentaran los asistentes para no decir nada, aunque luego lo cascaron en gran parte de todos, aunque lo juraron, y el hecho de que se celebrara en un sitio recóndito, como es Los Llanos, todo ello ha propiciado que existan muchas versiones, muchas interpretaciones, y algunas de ellas pues muy malentendidas. Todo ello, pues claro, ha dado lugar a que existan versiones diferentes o dispares en torno a el lugar de celebración, la fecha, la finalidad de la reunión, la nómina de asistentes, los temas tratados y hasta las consecuencias que se derivan de la misma. ¿Y de dónde he obtenido yo esa información? Bueno, cuando digo yo, digo casi todos los historiadores. Generalmente de las memorias procedentes del coronel Segismundo Casado López, sus dos libros. El publicado en Inglaterra en 1939, titulado The Last Day of Madrid, Los últimos días de Madrid, mi inglés es manchego, y también su otro libro publicado cuando viene a España en 1968, se titula Así cayó Madrid. Otra fuente documental muy importante son las actas de la Diputación Permanente de las Cortes Republicanas que se celebran en en París, el 31 de marzo y el 1 de abril, como les digo, en París. Y otra fuente documental son los testimonios de algunos de los asistentes, que se lo fueron comunicando pues a sus más próximos. Y ahí eso genera un poco galimatías, manipulación, fantasía, donde se interpreta, se justifica cada uno según su opción, generalmente muchas veces política. Y con respecto a esta historiografía sobre esta reunión de Los Llanos, existen principalmente dos corrientes de opinión, dos versiones las más importantes de interpretación. Y alrededor de las mismas se justifican o se adhieren unos y otros. Me estoy refiriendo a una de ellas, a la de los partidos. Por una parte está la de los partidarios de Juan Negrín, que le apoya un sector minoritario del PSOE, los comunistas. El PSOE en aquellos momentos estaba dividido, estaba la fracción de Largo Caballero, estaba la de Indalecio Prieto, estaba la de Julián Besteiro, y luego otra parte, al frente de la cual estaba Juan Negrín López. Y ellos justifican la opción por la resistencia. Y entonces ellos lo que hacen es defender, justificar y criticar y censurar a los que piensan como ellos. Y luego está la otra, que es la de Segismundo Casado y los altos mandos militares, al frente de los cuales está el presidente de la República, están los generales Vicente Rojo, Jurado y otros que están en el exilio, están en Francia. Y la mayoría de los partidos y organizaciones. Estos entienden que no se puede seguir resistiendo, que hay que negociar, que no es posible resistir, y defienden esa opción. Y que hay que ponerse en contacto con Franco y pues sacar algún tipo de rendición un tanto digna. Pero también existen otras versiones de menos calado, menos importantes. Tal es el caso de la historiografía adicta a los vencedores de la guerra,
que no se ha preocupado por hacer un análisis coherente. Únicamente se cita muy poquito y una cita puntual y no hay más. Luego está lo de los autores libertarios. Tanto José Manuel García Pradas y José Peirás, los dos son periodistas, son las personas más representativas del mundo anarquista, de la CNT. Han escrito varios libros y, bueno, pues estuvieron al frente de la edición de varias revistas y tenían un prestigio. Entonces, estos están basadas en fuentes bien documentadas, de gente, de los asistentes a esa reunión. Y nos dedican también un corto espacio, pero relevante para lo que ocurrió en esta reunión. Luego está la versión de los autores extranjeros, donde principalmente el que más documentación nos ofrece es Hugh Thomas. Y Hugh Thomas, como la mayoría de los escritores, historiadores extranjeros, pues respecto a la reunión de los Llanos, toma nota de las principales fuentes y versiones, que son la de Segismundo Casado López, la de Ramón Salas Larrazábal, la de José Manuel Martínez Bande y la de Luis Romero. 4 coroneles que han estado al frente de los archivos militares y ellos sí han podido acceder a una documentación que el resto de los historiadores no podía. Y son fuentes bastante fidelinas, muy bien documentadas, bastante objetivas, con pruebas documentales. Y luego está, en la actualidad, pues están aflorando nuevas investigaciones, como les digo, bastante valiosas, bastante documentadas, bastante objetivas. Bueno, con muy modestia, pues al carro de estas investigaciones, pues yo he tenido la osadía de incorporarme a ese vagón para seguir investigando este tema. Y otro aspecto que creo también importante para entender estas reuniones, ¿en qué contexto tiene lugar esta reunión? Eso sí, también importante, y muy importante. Se celebra, como les he dicho, el 16 de febrero, a mediados del mes de febrero. Es un periodo de confusión, de confrontación, de incertidumbre, cuyos días están preñados de un montón de acontecimientos históricos. Ahora en febrero, por ejemplo, tiene lugar la pérdida o la caída de Cataluña, el fracaso de la ofensiva sobre Extremadura y Andalucía, la reunión de los Llanos, que pasa desapercibida. Por ejemplo, Francia e Inglaterra reconocen al régimen de Franco. Dimite el presidente Azaña. Muere Antonio Machado y su madre. Un montón de acontecimientos, pero ahora no es el caso. Es un tema importante. Es un mes donde se asiste a los extentores de la República. Es decir, el Frente Popular está roto. El ejército está exhausto y desmoralizado. Ha sido derrotado en el Ebro. Ha fracasado en la ofensiva de Extremadura y Andalucía. Y se ha perdido Cataluña. Y está en una situación agotado y sin reservas materiales y desmoralizado. Por otra parte, son 32 meses de guerra. 32 meses de guerra. La población está exhausta, está con hambre, está con ganas de que termine este infierno. Y por otra parte, en el exterior, la República pues ya está un tanto abandonada. Abandonada sobre todo a raíz de los acuerdos del Pacto de Múnich, donde ya no tiene aliados fuera de la República Española, fuera de España. Por otra parte, con la caída de Cataluña, la guerra de España ya no ocupa los primeros espacios de los rotativos ni de la prensa, ya pasa a un segundo lugar porque entienden muchos que la guerra ya está perdida para los republicanos. Y a pesar de esa situación tan grave, todavía estas dos opciones que les he dicho más importantes, los que son partidarios de la opción de seguir resistiendo, y los que están en contra, como es la mayoría de los partidos, organizaciones y ejército, parte de población, todavía están en un momento de confrontación.
Y esa confrontación es la que llega a la reunión de los Llanos. Son momentos de nerviosismo, de incertidumbre, pero en todos los ambientes, no solo en la calle, sino también ambientes políticos, sindicales, militares. Y en este ambiente viene a celebrarse esta reunión en las cercanías de Albacete. Y esta reunión va a convertir a Albacete en la capitalidad de la República. Albacete es una ciudad, una provincia de retaguardia que no ha sido ajena a la guerra y que ha adquirido una importancia notable al principio y al final, en gran parte por este tema. Y que es un centro, una ciudad que resiste y que ahora es el centro de las decisiones políticas y militares más importantes de la guerra y por ende de la Segunda República. Albacete ya es un referente, es el bastión último de la República. Dice el historiador Michel Alpert que cuando se perdió Cataluña para la República, el general Vicente Rojo, el general más prestigioso de la República, propuso al gobierno que la capitalidad, a partir de ahora, se trasladara a Albacete o a Cartagena. Bueno, y aquí hay, estas son las provincias que todavía tienen poder la República en el año 39, y ahí hay un documento, pasa que no se ve muy bien, pero es del cónsul de Barcelona, el cónsul suizo en Barcelona, que les dice, que comenta que el gobierno de la República está pensando en trasladar a Albacete la capitalidad de la República. Y para que ustedes se den cuenta un poquito y poner una serie de ejemplos, para que vean la importancia y del porqué de la capitalidad, Albacete en estos momentos ha sido base de las brigadas internacionales, pero es el centro de organización de las brigadas mixtas, es el centro de la formación de oficiales y suboficiales, es la sede de la tercera región aérea de la República, es la sede del Estado Mayor de los Consejeros de Tierra, es la sede de los comisarios políticos de las Fuerzas Armadas, es la sede de la UGT y del PSOE. Y en estos días se celebran reuniones convocadas por los ministros Velao, Ginés de los Ríos, González Peña y por Burillo, de las organizaciones de Izquierda Republicana, Unión Republicana, UGT, PSOE y también reunión de masones. Albacete en estos momentos es una ciudad de ancianos, de mujeres y de militares enfermos. Es una ciudad con problemas de abastecimiento y con muchas ganas de que se terminase la guerra. Las privaciones, el miedo y el hambre en estos momentos lo presiden todo. Y Albacete, con su aviación, pues es un salvoconducto hacia el exilio, puesto que tiene dos aeródromos, el de la Torrecica y el de Los Llanos. Y, por ejemplo, el día siguiente a la reunión, el día 16, el día 17, la madrugada del 16 al 17, aquí los ministros Álvarez del Valle y Méndez Aspe salen hacia París con la intención de convencer a Azaña que venga a España. Aquí llegan los primeros jefes militares, después de la caída de Cataluña, comunistas. Aquí se mandan el día 6 de marzo 2 aviones a Monóvar para que el gobierno y gran parte de la élite del Partido Comunista pues se vayan al exilio. Bueno, y ahora también hay una serie de descripciones curiosas que por tratarse de Albacete pues voy a hacer una simple mención, pero creo que es importante, que describen a Albacete como estaba en estos momentos. Edmundo Domínguez, que es un comisario político en Madrid, muy próximo a Negrín, dice que en Albacete en estos momentos estaba más militarizado, en Albacete más militarizado tenían menos desarrollo las luchas políticas y había más posibilidades de vida y de desasosiego, y el desasosiego, era menor. Dice que solo en la capital se habían sacrificado 48.000 cerdos, criados y mantenidos en casas particulares, confundidos con sus habitantes. Los balcones y los antepechos de las casas se habían convertido en gallineros. Bueno, y
sigue describiendo. Dice, la conciencia de guerra era evidente, más que evidente. Varios edificios se habían transformado en hospitales que llenaba de heridos la ofensiva de Extremadura, testimoniando el tributo sangriento de nuestra defensa. Y más explícito es también la versión del historiador José Manuel Martínez Bande, donde nos dice que Albacete durante este mes de febrero era una ciudad profundamente cansada de la guerra. No ha tenido cerca batallas ni trincheras cerca, pero ha sufrido bombardeos y trasiego de miles de soldados. Durante algún tiempo ha sido la Babel manchega de la presencia de un buen número de brigadistas, escuelas de formación de brigadas, aeródromos. Gran parte del material bélico desembarcado en los puertos mediterráneos viene a la ciudad, donde se almacena posteriormente y se distribuye en los frentes. El cansancio y el agotamiento después de 32 meses de guerra se nota en los escaparates vacíos, las largas colas, la penuria, el mercado negro. La carencia de todo tipo de artículos, las casas ateridas y famélicas de muchos vecinos, muchos árboles han perdido sus ramas, los bancos de madera han desaparecido, muchos estómagos están a la intemperie. Han sido llamados quintos varios varones entre 15 y 45 años, entre ellos mi padre y creo que también tu padre, quedando paralizado el trabajo en oficinas y talleres y fábricas. Y también hay otro testimonio más lúgubre, más pesimista, de nuestro paisano, el escritor albacetense Francisco del Campos Aguilar. Nos dice que Albacete era una ciudad ensombrecida, triste, anonadada, sucia. Si bien el dinero era abundante y escaseaban los víveres, el natural temor de la gente impedía desplazamientos a buscarlos. Albacete ofrecía un lamentable aspecto moral y material. Añádeselo la oleada de evacuados de Madrid, años en que nuestra ciudad registró mayor número de nacimientos y de abortos. Y quisiera hacer una breve apunte que don Francisco del Campo era el abuelo de una persona, de una gran persona, fue un buen compañero y un excelente profesor. Me estoy refiriendo a Bernardino. Y vamos a entrar ya en aspectos más concretos de esta reunión. A través de un cuantioso elenco de fuentes documentales y bibliográficas, he podido recomponer el desarrollo de esta reunión. Con toda esta documentación, yo creo que estoy en condiciones de decirles lo que en realidad ahí se gestó y cuanto aconteció. En primer lugar, en cuanto a la convocatoria. La convocatoria la hace el jefe del Gobierno y ministro de Defensa, Juan Negrín López, que dice, el día 10, cuando regresa de Francia, cuando yo aterricé en el aeródromo de Alicante, eso fue el día 10 de febrero, me dirigí al Gobierno civil e inmediatamente me puse en relación con las autoridades. Inmediatamente cité para una reunión en Albacete a todos los jefes del ejército, de la flota y al general Matallano. Esta información la corrobora también el general Antonio Escobar Huerta, que dice que la convocatoria de la reunión de Los Llanos se hizo a través de un comunicado confidencial del presidente del Gobierno, el doctor Negrín, requiriendo mi presencia en el aeródromo de Los Llanos, Albacete. Se me rogaba que hiciera el desplazamiento con discreción. Por lo tanto, el carácter secreto y confidencial era lo normal. Y eso también lo ratifica el coronel Casado cuando dice que en la mañana del 15 de febrero fui a despachar con el doctor Negrín. Me anunció que nos había convocado a todos los altos mandos militares para celebrar una reunión en el aeródromo de Los Llanos. Y en similares términos también Julián Zugazagoitia, que fue ministro de la Gobernación, que fue director de la revista Liberal, El Socialista, que nos ha dejado libros preciosos, que se titulan Las vicisitudes de la Guerra Civil Española. Bueno, se hace la reunión, se hace la convocatoria de forma confidencial, individual, inesperada y con rapidez entre la convocatoria y la celebración. Por una parte era lógico. Y se hace en el aeródromo de Los Llanos. Aeródromo que estuvo operativo hasta el año
hasta octubre del 36, que hubo un bombardeo, y a partir de entonces se diseminó la aviación y se hicieron aeropuertos, o aeródromos, mejor dicho, pues en Casas Ibáñez, en Barrar, en El Robledo, en Pozo Lorente, en Pozo Cañada y algunos otros. Otros, luego se hacen unos refugios subterráneos, se escondieron otros y otros entre los árboles. Bueno, de hecho esto, a ver si encuentro esto, ahí tenemos unos gráficos de agentes o evadidos a la zona nacional, que hacen esquemas para pasárselo al cuartel general del Generalísimo, que está en Burgos. Aquí hay otros documentos también importantes. Este, por ejemplo, es muy importante para Albacete. Primero, dice dónde están los jefes militares en Albacete, que están en Altozano, y en concreto están en el hotel, el Gran Hotel. Dice que la estación de Albacete se halla abarrotada de material y su bombardeo sería de efecto muy eficaz, causándole seguramente daños cualquiera que fuese su sitio. Y también habla de los llanos, y dice del aeropuerto, dice también que de Albacete, y además dice el aeródromo subterráneo en la finca de los Llanos. Y después del bombardeo se hacen subterráneos, y en la actualidad también seguro que habrá, estarán. Y yo creo que es el precedente, este chivatazo, los agentes, un agente que se llama Calin, bueno, tiene su código. Yo creo que es uno de los precedentes del bombardeo de Albacete de febrero, del 19 de febrero de 1937. Había en la estación 150 vagones de material que venían de los puertos de Cartagena, de Alicante, y de aquí se distribuían al resto de los frentes. Y este chivatazo fue uno de los que seguramente, y algunos otros, y las confidencias, los que dieron lugar luego a ese bombardeo donde murieron, no me acuerdo ahora el número, yo tengo casi todos los expedientes de aquellos que murieron, pero por ahí, cerca del ayuntamiento, por atrás, por la calle Iris, fue donde más muertos hubo. Y bueno, pues porque parte de ese bombardeo, parte de esos 150 vagones, unos se fueron a la Losilla por la noche y otros a la Gineta. Y de hecho también se bombardeó la Gineta, porque sospechaban que también estuvieron allí. Y luego también estuvieron también camuflados en unas fincas cerca de Albacete, que luego se convirtieron en colectividades agrarias. Y también vinieron a los sótanos del Instituto número 1, pues, también se llevó gran cantidad de este material. Bueno, el objetivo, muchos de los historiadores no mencionan este objetivo, pero está claro que el objetivo era convencer. Juan Negrín López era convencer a los militares y que le hicieran propuestas para seguir resistiendo, que era la opción que él defendía. Y él hay otros documentos donde acreditan que en los Llanos, propiedad del Marqués de Larios, hay un importante parque móvil, etcétera, y que sería recomendable su bombardeo. Y luego aquí tiene de puño y letra unas notas. Juan Negrín López llevó a la reunión una serie de cuartillas, en ellas, y en esta primera cuartilla que lleva, ahí pone unas anotaciones. En la primera, lo que le va a preguntar a los militares, a los asistentes. Les pregunta, pues, un informe a cada uno, propuestas concretas de solución, lista de asuntos pendientes, influencia del comisariado en la moral de la tropa, puño y letra de él. Este documento estuvo mucho tiempo en los archivos del Ministerio de Exteriores. Luego pasó a Alcalá de Henares, al archivo de la Administración General del Estado. Esas anotaciones, pues también se hace con ello Segismundo Casado. Dice que Negrín les informó a los altos mandos militares sobre las gestiones que estaba realizando Negrín para tratar de negociar la paz y darnos un punto de vista en orden a la situación general y después la opinión de los mismos. Y lo mismo dice a este respecto Julián Zagoitia
y su secretario particular, que era Santiago Garcés Arroyo, que fue también director del SIN, dice que el objetivo de la reunión de los Llanos era intentar convencer a los altos mandos militares de la conveniencia de seguir resistiendo y organizar la resistencia. Al principio sería sobre círculos, salir de Madrid, pues sobre Tarancón y luego ir pues, hasta la costa, hasta los puertos de la costa. En cuanto a la fecha, hasta no hace mucho tiempo hay un desorden cronológico muy grande, una confusión bastante grande. Había una horquilla entre el día que se celebró esta reunión, entre el 11 hasta el 29 de febrero, en un año no bisiesto. Pero el coronel Martínez Bande descubrió un documento en el cual, vamos a ver, este es el día 16, la fecha, y en ese documento, que se titula Garijo y sus amigos, es un documento que llegó al cuartel general del Generalísimo el día 17 y dice en el mismo: hoy, día 17, ha llegado nuestro agente de Valencia, posiblemente el agente Manuel Huitán, se sospecha, que comunica lo siguiente, que ha habido una reunión convocada por Negrín a los jefes del ejército, a la que, a excepción de Moriones, ahí se equivoca, a excepción de Miaja, todos los demás se encuentran de acuerdo en entregar la zona. Hay otros muchos documentos que también le llegan, pero con fechas distintas. Bueno, y también sabemos de esta fecha porque Justo Martínez Amutio fue el primer gobernador socialista en Albacete y comunica a Ernesto Vega de la Iglesia, que en la actualidad era el gobernador civil de Albacete, en carta manuscrita que posee el nieto de este, el día 16 de febrero se va a celebrar una reunión del presidente de gobierno, Juan Negrín López, con los altos mandos militares. Y esto lo ratifica Edmundo Domínguez y también lo ratifica Segismundo Casado López. Es que yo creo que el conflicto se produjo por la confusión de Casado, en las memorias de Casado, al que todo el mundo critica, pero que todo el mundo copia. Porque en su primer libro dice que fue el día 16, y luego en el segundo libro, Así cayó en Madrid, dice que es el día 28. Y entonces las fechas en la historia es que son importantes porque si no pone un dislate de acontecimientos, fechas, consecuencias. Bueno, luego en cuanto al lugar, el lugar se lo sugiere Casado. Al presidente, cuando habla con él, conferencia con él, el día 12, 12 de febrero, y le comunica que el sitio más recomendable es esto. ¿Por qué? Por su elección, porque es el más equidistante de toda la zona, porque es el centro de la zona centro-sur, porque está lejos de los frentes, porque es un establecimiento militar, porque están los aviones en caso de que haya una ruptura de los frentes. Pero a pesar de ello también hay discrepancias. Hay historiadores que dicen que fue en Albacete. Ya está comprobado que fue en Los Llanos. Pero hay gente que ha dicho también que fue en Levante y en otros sitios. La finca de Los Llanos, posición Lérida. Lérida es pues, el código militar que se le asignaba. Y es muy posible, me lo sugirió mi hermano y es verdad, que esta reunión es posible que se celebrara en las bodegas del convento de los franciscanos para mayor seguridad en caso de bombardeo, y que el almuerzo pues se realizara ya lo que es el palacio. En cuanto a la duración, duró unas 5 horas. Empezó a las 12, 2 horas de intervención en la primera parte de Juan Negrín López, luego el almuerzo, y luego de nuevo a las 3 hasta las 5:30, 6, tuvo lugar la reunión donde ya le dejó ya intervenir a todos los asistentes para que le dieran su opinión. En cuanto a la nómina de asistentes, también ha habido su follón. Ha habido, ha sido un tanto variopinta, no exenta de inexactitudes, de confusiones, sesgada, incompleta, se ha censurado porque asistieron unos y no asistieron otros. Y la redacción más completa, pues de nuevo la proporciona Casado.
Y las características de los asistentes, de los militares asistentes, más o menos, y de forma rápida, es esta. Eran profesionales salidos de las academias que hicieron sus carreras en las filas del ejército en tiempo de la monarquía y de la república. La mayoría de estos militares no pertenecían a ningún partido, con excepción de Miaja y Camacho. Eran hostiles a los comunistas y a la revolución. Habían jurado defender a la república y lo hicieron hasta el final, con lealtad, hasta la reunión de los Llanos. Colaboran con el gobierno hasta la pérdida de Cataluña, cuando entendieron que la guerra estaba perdida. Cuando asisten a la reunión de los Llanos están ya convencidos de la inevitable derrota. No desean seguir resistiendo. Pretenden apartar a Negrín del poder si se opone a negociar la paz. Y algunos de ellos ya habían adquirido este compromiso, como es el caso de Menéndez, Prado, de Miaja y de Matallana, aquí en Albacete, precisamente, en la reunión del día 3. Y dos apuntes muy breves de dos de los asistentes. Juan Negrín López, que su figura es objeto de un debate historiográfico inacabado, pero que hay dos ensayos que son preciosos y están muy bien documentados, que son valiosos, que son la de los profesores Enrique Moradillos y Ricardo Miralles, que la verdad pues merecen, si queremos conocer su figura, están muy bien documentados y es lo mejor que se ha hecho sobre Juan Negrín. A partir de la transición ya comenzó a reivindicarse su figura y su intervención de Negrín en los Llanos. Nos dice Luis Romero que Negrín se manifestó en consonancia con rasgos dominantes de su personalidad, es decir, como un político activo, enérgico, autoritario, que no solo no tiene en cuenta la opinión de los asistentes, sino que los desprecia. Negrín había tomado una decisión y no se arredraba de las consecuencias que ello conlleve. Dicha actitud le acarreó multitud de enemigos. También, de hecho, pues en 1945, ya en el exilio, en unas cortes republicanas celebradas en México, pues ya por fin se le destituye. Y luego, pues antes se va a refugiar, como veremos, en la posición Yuste, en Monóvar. Pero eso ya lo veremos. Y sobre José Miaja Menán, pues es un personaje discutido, controvertido, cuya reputación experimentó altibajos durante toda la guerra y después de la misma. Hace unos meses vino su sobrino, Fernando Rodríguez Menán, en el ánimo de rehabilitar un tanto su figura, pero no ha tenido mucho éxito. En el momento que se celebra la reunión de los Llanos, su estrella ya había iniciado su declive. Azaña dice que no le caben en su cabeza 4 soldados. Negrín dice que tenía poca confianza en él. Hidalgo de Cisneros le dice al presidente que es una persona enigmática. Enrique Lister dice que está idiotizado. Y Antonio Escobar le recrimina en la comida su ausencia en Motril durante la ofensiva de Extremadura y Andalucía. Fue el único de los asistentes que propuso seguir resistiendo. Y sin embargo, 20 días después, acepta la presidencia del Consejo de la Junta de Defensa con un atentado contra Negrín. En cuanto a la primera parte de la reunión, hay escasa documentación sobre la primera parte y la intervención de Negrín. Y hay más información en la segunda parte, cuando intervienen el resto de los asistentes. La reunión comenzó, dice, según Casado, tomando la palabra Juan Negrín, que les dijo. Dice que manifestó que nos había convocado con objeto de informarnos sobre las gestiones que había realizado para tratar de negociar la paz, darnos su opinión de vista en orden a la situación general y oír después la opinión de todos los convocados. Esta versión la suscriben la mayoría de los historiadores que tratan este tema. Y en cuanto a los temas tratados, pues los temas relacionados con la Odisea de Cataluña, hay historiadores que dicen que la intervención fue muy corta y otros también comentan que no adquirió ningún tipo de responsabilidad.
También los acuerdos de las Cortes de Figueras, que principalmente quedaban en tres: la independencia del país, de España, la elección del régimen y no represalias, y de eso ahí se extendió, por lo visto, también un poquito. De la situación de Azaña. Pero Azaña, cuando le acompaña el día 5 de febrero a la frontera, antes de que cayera Cataluña, la pérdida de Cataluña, pues le dice que haga todo lo indecible por hacer la paz, cuanto antes terminar la guerra, pero que él no va a volver. Y también supongo que les diría que el día 16, al día siguiente de la reunión, mandaría a los ministros Méndez Aspe y Álvarez del Valle para que intentaran convencer a Negrín. Y luego les comentó también las dificultades que había para traer todo este material. También les comentó seguramente las dificultades para repatriar gran parte del ejército y gran parte del material que después de la pérdida de Cataluña pues se encontraba en Francia. Y dice que les habló de que la URSS había enviado 10.000 ametralladoras, 600 aviones, 500 plazas de artillería, todo ello estaba en Marsella, y a pesar de las dificultades pronto llegaría a España. Esto era el día 16. El 3 le dice el embajador francés a Juan Negrín: no va a pasar el armamento. Las presiones de Inglaterra e Italia sobre Francia eran muy fuertes. Y la argumentación del embajador a Negrín fue: ustedes tienen la guerra perdida, y ese armamento, en una conflagración mundial que no está muy lejos, puede volverse contra nosotros. Fueron las razones que le esgrimió. Cabanellas dice que, claro, con todo este material, que estaban en condiciones de poder seguir resistiendo. También Negrín dice según las actas de la Diputación Permanente de las Cortes, dice que les dijo: amigos míos, estoy aquí desde hace pronto 2 años para ver cómo termino la guerra, y las gestiones que estoy haciendo son para ver cómo podemos terminar la guerra. Y esa afirmación también la ratifica Casado cuando dice que desde el mes de mayo, que es cuando él accede a la presidencia del gobierno, trató reiteradamente de buscar entrar en negociaciones con el enemigo, utilizando incluso la amistad de significados nacionalistas, entre ellos los familiares del señor Súñez, pero esas tentativas no dieron resultado. Y Ricardo de la Cierva dice que Negrín hizo historia de sus gestiones, que estuvieron a punto de proporcionarle una entrevista con el número 2 del enemigo, Ramón Serrano, en 1937. Indalecio Prieto pues también comenta los intentos de conversar y mediar con Raimundo Fernández Cuesta, y según Zuloaga, nuestro paisano José Prat, su secretario de la presidencia, ayudó a Negrín en las negociaciones con el enemigo, y que en vísperas de la pérdida de Cataluña y del exilio, ambos expresaban ansiosos el postrer resultado de sus esfuerzos. José Prat intentó repetidas ocasiones entablar contacto con personalidades de los nacionalistas y con miembros del cuerpo diplomático afincados en la República. Y aquí quiero hacer un pequeño y una modesta apunte. Don José Prat, nuestro paisano, era un hombre abogado, un hombre muy preparado, ocupó cargos muy importantes en la administración del Estado de la República, era un gran conversador, era un hombre inteligente, era un hombre capacitado, era un hombre humanista y era un hombre que puso su granito de arena en la transición. Yo le tengo un especial cariño y recuerdo, porque no en vano me hizo el prólogo de un libro mío que se titula La insurrección de octubre del año 34 en la provincia de Albacete, y me hizo el prólogo él. Y también recuerdo una carta suya, quizá yo también este texto en algunas otras ocasiones, donde empezaba diciendo: amable destino me hizo nacer en el número 2 de la casa de la Plaza Mayor de Albacete. Sus memorias
el libro titulado Las Memorias de una Lealtad, están publicadas por la Diputación, Gómez Flores, y no tienen desperdicio. Yo se lo recomiendo su lectura. También en cuanto a la clausura, también tengo que decirles que tan pronto llegó al poder Juan Negrín López, pues desplegó una gran actividad diplomática en aras de terminar con la guerra, de negociar una situación, terminar con ella. Y tan pronto llegó, en mayo, pues al mes siguiente ya hace una oferta, que son los 13 puntos de Negrín. Luego seguramente les informó de las negociaciones con los gobiernos de Francia e Inglaterra. Seguro que les hablaría también de las entrevistas que tuvo con Daladier, Delbos, Pierrecott, Blum, Sotan, Auriol, Stephenson, Gilles Henry y con otros muchos, porque se prodigó, hizo un gran alarde de actividad diplomática. Seguro que les informó también de su intervención en septiembre en Ginebra, en la Sociedad de Naciones, solicitando mediación, y es muy posible que les informara pues, de la mediación que él había autorizado a Indalecio Prieto, a José Prat, al historiador arqueólogo Pérez Bosch Gimpera y algunos otros. Y ya en 1938 los acontecimientos bélicos y diplomáticos ya comenzaron a ser adversos para la República. Las dificultades mayores. Las fuerzas franquistas llegan a Vinaroz, Inglaterra se acerca a Italia y firman un acuerdo anglo-italiano. Los acuerdos de Múnich. Francia deja de colaborar y coquetea con el gobierno, con el régimen de Franco. Y las dificultades son cada vez mayores. También es muy posible que les hablara también de asistencia al Congreso de Fisiología en Suiza, en Ginebra, donde se entrevistó con el embajador alemán von Neussame para pedirle que Alemania no siguiera ayudando a Franco. Y de esta situación nos habla bastante José Prat en su libro Memorias de la Lealtad. Y ya en el 39, después de la caída de Cataluña, ya la situación cada vez es más difícil y tanto Álvarez del Valle, Pablo de Azcárate, embajador en Inglaterra, Marcelino Pascua en Francia, el propio Negrín, pues son los que desplegan ya a última hora importante actividad diplomática. Pero ya se presume que la guerra está perdida, ya desaparece la opción de la negociación por la simple mediación. Y resumiendo estas intervenciones, según Fernández, que fue comisario político del Ejército Republicano, dice que en esta intervención no convenció Negrín a los jefes militares. Llegó a revelarles en un exceso de cruda franqueza que en algunas esferas de Londres y de París se le consideraba como la persona menos indicada para negociar la paz. Esta declaración constituyó, dice, un tremendo horror. Y también Julián Zubiazagoitia dice que en esta reunión y esta intervención de Negrín, el presidente hizo un informe frívolo, caprichoso, poco conforme con la situación real del colorario de su discurso. Necesidad de apurar la resistencia hasta el último momento. Y en esto casi coinciden la mayoría de los cronistas, historiadores y algunos testigos, donde dicen que estuvo lejos de su capacidad de persuasión y que su argumentación fue débil y un tanto repetitiva. Y en cuanto al almuerzo, nos dan cierta información Casado, Álvarez del Valle, pero sobre todo el general Escobar Huerta. Fue un almuerzo restringido, solo se les unió Álvarez del Valle, que luego quiso entrar, según Casado, en la reunión y Negrín se lo impidió en la segunda parte. Y Antonio Escobar nos dice lo siguiente: desde el aeródromo
fuimos conducidos al cercano palacio del Marqués de Larios. Entre ellos, dice, y entré en un mundo que creí que ya no existía. Me refiero al almuerzo que nos sirvieron antes de iniciarse la reunión, organizado por los mandos de aviación ocupantes del palacio, los cuales procuraron esmerarse por la categoría de los invitados y por la conocida afición del general Miaja a buena mesa. No la perdió ni en los últimos días de la guerra. También era famoso el doctor Negrín por su apetito, etcétera, etcétera. Nos sirvieron algún almuerzo camareras con delantal blanco y cofia. Ayer fue de gran cantidad y confieso que lo comí con gusto sin acordarme del rancho de mis soldados, que últimamente se componía principalmente de lentejas viudas. Comí no solo con gusto, sino con exceso, influyendo, tal. Bueno, y luego dice dónde estaban colocados todos y tal. Y luego, por último, dice, yo estaba muy próximo al presidente por ser, después de Miaja, el general más antiguo. Disfruté durante la comida, pero cuando ésta terminó, empezó el consejo de guerra, poco faltó para que se me cortara la digestión. Y ya entramos en la segunda parte. La información obtenida aquí, generalmente, pues es una información obtenida de Casado, de la Diputación Permanente, de confidencias de asistentes, de Álvarez del Valle, de Uribe, de Lister, Modesto, Santiago Garcés, y de los informes de Stalin, de Stepanov, etcétera, etcétera. Las versiones de que hasta aquí se dan, pues están mezcladas, están manipuladas. Por ejemplo, los comunistas dicen que suscribieron todos los asistentes la opción de la resistencia de Negrín, menos Buiza. Matallana dice, y estuvo, le dice a Toglatti, miembro cualificado de la Internacional Comunista, le dice que todos han rechazado la opción de resistencia. Y García Pradas dice también que la mayoría de los asistentes fue contraria a la opción de Negrín. Y dice, había que poner fin a la guerra para evitar el sacrificio estéril de 80 o 100.000 hombres. No creían posible más resistencia. Bueno, luego ya, una vez ya iniciada la reunión, después del almuerzo, a eso de las 3 de la tarde, comenzaron las intervenciones. Y llevaba Negrín en esos folios. Antes se me ha olvidado dar toda la nómina, de los asistentes. Y esos son los asistentes, el total de asistentes. Hay que hacer una salvedad. Con general Segimundo Casado López. No. Cuando asiste a la reunión no era general, era coronel. Y para traerse a última hora, Negrín lo asciende a general, el día 24 de febrero que sale en la Gaceta publicada. Pero en la conversación que tienen cuando se da el golpe de Estado, el golpe de Casado, el día 6 de marzo por la noche, y hay una conversación entre Negrín y Casado, le dice, general, ¿qué pasa por Madrid? Dice, general no, coronel. Pero sin embargo, cuando viene, en el año 68, sí se acoge al nombramiento de general. Esos son los... Bueno, vamos a ver. Y luego, en cuanto a las intervenciones, la mayoría de los autores reseñan las intervenciones de Matallana, Casado, Buiza y Miaja. Sin embargo, las de Bernal, el coronel Morientes y Camacho, pues no las mencionan casi, apenas alguno menciona su intervención. El orden de intervención fueron primero los del Ejército de Tierra y luego Aviación y Marina. El tono de dicha reunión, pues según los testigos, fue moderado y respetuoso, con excepción de Casado y Buiza, que según Escobar, pues fue de alta tensión. En cuanto a las intervenciones, voy a ir más rápido porque Negrín fue tomando nota de lo que decían. La intervención de Matallana hizo el informe más completo, más cualificado y al que se adhirieron todos. Y hay dos versiones que son las más importantes, las de Casado y las de García Pradas. Casado dijo, cuando dio la palabra Negrín, dijo que desde la caída de Cataluña el pueblo y el ejército había perdido la moral a causa del hambre y sabían perfectamente que la guerra debía de acabar tan pronto como fuera posible, que nuestras industrias pues, estaban arruinadas, que habían quedado muy mermadas después de la pérdida de Cataluña, que carecían de materias primas, de equipo, de vestuario, que había una desventaja clara con el enemigo,
que nuestras ametralladoras eran escasas, que no teníamos armas automáticas ni morteros, que la efectividad de nuestra fuerza aérea y nuestros tanques eran prácticamente nulos, que nuestros militares estaban mal entrenados, que no tenían... Bueno, y así va haciendo una descripción de esta necesidad. Y terminó su intervención invocando del doctor Negrín sus sentimientos humanitarios y patrióticos. Y existe otra versión más restringida de García Pradas, pero que de algún testigo presencial de los que estuvieron en la reunión. Y en estos términos, les pidió Negrín, dice, Manolo Matañana, con emoción que le llenó los ojos de lágrimas varias veces, hizo un amplio, detallado informe de nuestras fuerzas y de las del enemigo. Tenían en toda la zona unos 800 cañones de muy diversos calibres, en estado bastante deficiente, no disponíamos más que de 75 aviones de diferentes tipos, y casi todos inútiles para la pelea. La escuadra carecía de muchas cosas indispensables para hacerse a la mar en plan de combate. No teníamos... y empieza a seguir y termina. Frente a nuestro ejército desmoralizado por la derrota, en las que las deserciones y las fugas al campo contrario empezaban a adquirir espantosas proporciones, el enemigo acumulaba millares y millones de hombres bien dotados con armamento y munición que confiaban en poner fin a la guerra con un esfuerzo decisivo. Una aviación de 700 aparatos, un gran bombardeo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la intervención de Menéndez, curioso, Menéndez, su hermana estaba casada con un general también de ejército franquista. Menéndez, hazañista, según su informe, planteó 3 cuestiones. Por una parte, ¿cuál era la situación internacional en relación con España y qué gestiones hacía el gobierno? ¿Qué ayuda teníamos y cómo se iba a resolver el problema de Azaña? En cuanto a Casado, su objetivo fue forzar la dimisión de Juan Negrín y utilizó los recursos de legitimidad, de legalidad, puesto que la presencia del presidente de la República, estando en estado de excepción, estado de guerra, pues la autoridad militar son los militares. Y a este respecto, Santiago Garcés, en una entrevista en México al periodista Eleno Saña, le dice: ¿cuál fue la actitud del coronel Casado en esta reunión? Casado intentó demostrar que los franquistas preparaban una ofensiva definitiva en el frente sur Tajo para apoderarse de Madrid y que no había posibilidad de oponerse a esa ofensiva. Benavides dice que precisa que utilizó un tono, el coronel Casado, que fue retorcido, subrayó con cautela las partes más desalentadoras de los informes de sus compañeros. Y Escobar indica que el presidente Negrín y el coronel Casado se encerzaron en una violenta discusión. En cuanto a Buiza, fue la intervención más agresiva, más delicada y más comprometida. Y hay varias versiones. La de Casado dice que esta intervención nos impresionó a todos por su franqueza y su gallardía. Informó a la flota que la flota estaba decidida a abandonar las aguas jurisdiccionales españolas si rápidamente no se hacía la paz, pues me había visitado una comisión de los tripulantes y me habían hecho que, convencidos de la pérdida de la guerra, no están dispuestos a seguir padeciendo los intensos bombardeos que a diario efectúa la aviación enemiga, importantes para evitarlos por carecer de defensa antiaérea. Y en los mismos términos, pues también nos señala lo mismo Julián Zubizagoitia, y la respuesta de Negrín fue: ante la gravedad de la situación, según Casado, le interrumpió el doctor Negrín. No podía admitir la actitud de los tripulantes y dijo que cuando éstas comenzaron con abandonar el cumplimiento del deber, debió proceder al fusilamiento de los promotores de este acto sedicioso. El jefe de la flota replicó que estaba de acuerdo con el presidente, pero que no lo sancionó porque honradamente creía que tenían razón, pues no era tolerable
tener durante muchos días a las tripulaciones de la flota a merced de la aviación nacionalista, padeciendo un número considerable de bajas, sin posibilidades de defensa y sin beneficio para la guerra. Por último, terminó diciendo que a su juicio la guerra estaba perdida irremisiblemente y que procedía a negociar a la paz con la máxima urgencia. Goizaboite al respecto dice que Negrín le dijo, ¿este criterio es personal suyo o colectivo de la flota? Respuesta, de la escuadra en pleno. El historiador Benavides también nos dice sobre la réplica que le dijo Negrín, una paz honrosa. El enemigo repuso, no quiere tratar con los republicanos. Le contestó, no querrá tratar con usted. Quizás quiera tratar con los republicanos. Y José Peyrat dice que el almirante Huiza informó que la escuadra amenazaba con abandonar Cartagena si no se negociaba la paz de forma inmediata. Y Negrín le dijo, ¿y por qué no ha fusilado usted a los osados? Siguió Negrín, porque mi opinión coincide con la suya, dijo resuelto el almirante. Bueno, luego está la intervención de Miaja, la que más sorprendió a todos. Sorprendió a todos porque fue el único que se opuso a la guerra. Y es extraño porque, primero, le pasó un informe el día 20 de diciembre diciendo la situación tan precaria, tanto en la retaguardia como en el ejército. Le pasó otro informe el día 30 de enero con las mismas características. Mandó a su secretario, el capitán López Fernández, a Francia para negociar con Azaña y sobre todo con Negrín para que delegara en él las conversaciones para terminar la guerra aquí en España. Y sorprendió a todos porque se hallaba comprometido con el resto de sus compañeros en la reunión del día 2 de febrero en Valencia y la del 3 en Albacete, en Los Llanos. Las razones por las que supuestamente tomó esa actitud se han señalado varias. Una, de agradecimiento. Acaba de nombrarlo teniente general, por una parte. Lo había nombrado del delegado de gobierno en la zona centro-sur, cuando el gobierno estaba fuera. También es posible que votara, su opinión estuviera mediatizada, porque Juan Negrín estaba gestionándole el canje de su hijo, uno de sus hijos por Pilar Rivera, que se produjo, me parece, unos días después. Y también es posible, dice según Pasionaria, en su libro El único camino, pues que le pidió 1.000.000 de pesetas de las de Franco. Ese dinero posiblemente iría a Alejandría, donde tenía su familia, que luego convergieron al terminar la guerra en Marsella, de allí irían a Cuba y luego de allí a México. Pero la verdad es que aquello fue enigmático y sorprendió a todos, por su compromiso sobre todo. Y a este respecto dice Casado, el doctor Negrín, deliberadamente o involuntariamente, no había invitado a hablar al general Miaja y cuando el presidente se disponía a tomar la palabra, manifestó con desagrado que no le había invitado a dar su opinión, siendo como era el jefe supremo del ejército. Entonces el doctor le contestó con cierta ironía que como era la máxima en aquella reunión, había pensado que hablara el último. Entonces el general Miaja, visiblemente descompuesto, tomó la palabra y escuetamente se limitó a decir que era partidario de resistir a toda costa. Esta opinión demasiado ligera, sin aportar razones para defenderla, nos produjo malísima impresión. Inmediatamente respondí a la opinión del general Miaja que si esta creencia en la resistencia prevalecía, yo pensaba que todos los jefes militares debían traer a las familias de vuelta a España. En nombre del verdadero espíritu militar, tal como lo indican las ordenanzas del ejército, deberíamos ser los últimos en abandonar. Y alargando, voy a abreviar. Bueno, también otros temas que se sospecha que allí se trataron, como fueron los bombardeos sobre determinadas poblaciones de Levante, en Sátiva, donde el general Menéndez dijo, pero si no somos capaces de proteger a un convoy, ¿cómo vamos a proteger al resto de
Bueno, y aquí hay algún testigo en la sala donde su padre tuvo oportunidad de conocer este tema. La falta de disciplina, los desertores, la dispensación de pasaportes, las recientes oficinas de refugiados creadas en el extranjero, la posible evacuación, etcétera, etcétera. Bueno, porque veo que el tiempo seguramente me ha cedido. ¿Cómo termina la reunión? Pues termina en un fracaso. Se reúnen para buscar una solución y terminan pues en una confrontación posteriormente, pues al principio dialéctica y por fin y después violenta. No llegaron a un tipo de acuerdo. El hecho es que esta reunión fue frustrante para Juan Negrín y salió abatido, salió depresivo y ya no levantó cabeza. En Figueras, los pocos diputados que asisten le abandonan. 360-61, y algunos esa misma noche durmieron ya en Francia. En Toulouse le dejan la mayoría de sus ministros y en los Llanos le tumban su estrategia militar, los militares. Y hay unos días que van desde el día 16 hasta el día 6 de marzo que se ha especulado dónde estuvo, no estuvo, dejó de estar. Yo creo que esa noche durmió aquí en los Llanos. Despidió Álvarez del Valle y despidió a Méndez Aspe. Al día siguiente yo creo que se trasladó a Madrid y estuvo en Madrid 4 o 5 días, hasta el día 21-22. De ahí luego se trasladó a Monóvar, a la posición Yuste, donde el día 6 de marzo Antonio Camacho de Albacete le manda 2 aviones para que se vaya al exilio. Y creo que esto es importante porque esto no deja de ser novedoso. Les he hablado de la actitud de Negrín al terminar, pero bueno, hay unos testimonios que merece la pena que los comente sobre esta situación tan deprimente y tan depresiva de Negrín. Santiago Garcés es el secretario particular, como ya les he dicho, Juan Negrín López, es el último de los testigos. Se exilió como la mayoría en México y hace unas declaraciones, hace una entrevista al periodista español Eleno Saña y le pregunta el periodista: ¿sería exagerado decir que Negrín tenía rasgos paranoicos? Totalmente. Conservó siempre su lucidez y sangre fría. Solo recuerdo en una ocasión que se dejó dominar por un acceso de depresión. Cuente usted. Aproximadamente 10 o 15 días antes de producirse el golpe de Casado y estando en Madrid, en la presidencia del gobierno, Negrín desapareció. Pasé horas angustiosas y terribles buscándole. Más tarde me confesó que había ido al frente de la ciudad universitaria para que le pegaran un tiro. ¿Quiere usted decir que intentó suicidarse? Pues, ¿por qué no llevó a cabo su propósito? Se lo impidieron las circunstancias. Negrín se había dirigido a la ciudad universitaria con un salvoconducto extendido a nombre supuesto, pero al llegar a la línea de fuego los soldados le reconocieron. Prorrumpieron en vítoles. La reacción espantosa de las tropas le devolvió su habitual sangre fría. ¿Le querían los soldados? Sí, le quisieron hasta el último momento. Y hay otro informe de esta situación por la que atravesó Negrín, que es la de Ángel Pedrero, que también fue director del SIN, que dice: después de la reunión de los Llanos, en la segunda mitad de febrero, Negrín mostraba tal situación de abatimiento que parecía demente. A veces escapaba a beber whisky al bar de Chicote, a dar grandes paseos a pie y a solas, o se paraba mucho rato escuchando cómo un ciego tocaba el violín. Vicente Uribe, que fue ministro de Cultura, una de las personas más representativas del Partido Comunista, dice y describe en sus memorias que tras la reunión de los Llanos, Negrín fue poco explícito, no dio pistas para conocer cómo había enfocado la situación, tampoco contestó a lo que se le preguntó. Se extendió bastante, en cambio, en que los jefes militares habían dado pruebas de su ánimo anticomunista, exacerbado, etcétera, etcétera. Y Luis Romero nos dice
que Negrín, que algunos autores le repudian a Negrín no haber destituido allí mismo a los militares, incluso el no haberles arrestado. Y añade, también resulta totalmente imposible que en el íntimo se sintiese de acuerdo con la postura adoptada por aquellos militares que conocían la verdadera situación y que supusiera estaba atrapado una vez más entre los deseos de negociar una rendición en el que se salvara la honrilla o el honor que se prefiere y la intransigencia mostrada por el enemigo que exigía que nada fuese salvado. Lo cierto es que Negrín de esta reunión sale abatido, depresivo, y unos días después se traslada desde Madrid, a la posición Yuste a Monóvar. Y ahí va a estar del orden, yo calculo de unos 13 o 14 días. Pero él también da su versión y nos dice Negrín en las actas de la Diputación Permanente de las Cortes, dice: tuvimos la reunión de Albacete. En esta reunión los jefes militares allí congregados me hablaron de todo menos de la situación militar. La política lo había envenenado todo. La retaguardia, decían, estaba mal. De lo de la retaguardia les dije: yo me informaré por los órganos adecuados y tal. Yo lo que quiero es que me digan cómo está el frente y los soldados. Los soldados están bien, pero la retaguardia no. Convinieron en que la moral del ejército era buena. Yo me pude después convencer de ello que era verdad, porque yo he visitado los frentes y a veces de incógnito y he podido convencerme, etcétera, etcétera. Estos señores se permitieron en términos apremiantes plantearme como jefe del gobierno la necesidad de terminar la guerra pronto, etcétera, etcétera. Por último dice: yo me convencí de que el ambiente entre los jefes militares estaba enrarecido y quise cerciorarme hasta qué punto habían llegado sus efectos al ejército combatiente. Por eso me he dedicado preferentemente en la zona sur a visitar los frentes, una vez solo, otra vez acompañado los jefes militares. El espíritu del soldado, según pude comprobar, era excelente. La retaguardia estaba muy cansada y hambrienta, pero el pueblo seguía, a pesar de todo, interesado en la lucha. Esa es su versión. Y por último, y de forma muy breve, podría haberles comentado más cosas, pero ya está bien con lo que les he dicho, porque seguro que los estoy ya cansando. Para que vean la importancia de esta reunión, ¿no?, las consecuencias que se derivan de la misma. En esta reunión de los llanos se encuentran, confrontan y se enfrentan las dos opciones que a finales del año 38 surgen en el bando republicano de cómo terminar la guerra. Y esas dos opciones desembocan en esta reunión. Aquí se agravan las contradicciones en el bando republicano y se rompe el Frente Popular. Aquí queda desautorizado el gobierno, se dirimen sus diferencias de forma dialéctica y unos días después pues será con las armas. Aquí se significó la ruptura del campo republicano. Aquí queda rota la mecánica constitucional. Aquí el gobierno queda paralizado, desautorizado y legitimado y se diluye. Si en Barcelona desapareció el Estado, en Llanos desaparece el gobierno. Es la última reunión, por supuesto, del gobierno. Los militares le dicen a Negrín que el único poder legítimo es el de poner fin a la guerra. Sustituyen al gobierno, ¿no?, gestionan el final de la guerra y luego la guerra ya, a partir de aquí ya, se da por perdida. En esta reunión ya hay un periodo de liquidación. La opción es ya la capitulación. Desaparece el peligro de una ofensiva franquista. Esto hay bastante documentación y yo la tengo. Está en el archivo militar en Ávila. Hay bastante. La ofensiva que se estaba preparando a otros niveles. También se disipa el riesgo de haber empalmado una guerra con otra, la Segunda Guerra Mundial. La trascendencia fue importante. A pesar de ese juramento fue muy importante. Franco, al día siguiente, tuvo puntual, como les he dicho, puntual información de lo que se trató. Sabiendo que la mayoría estaban en contra de Negrín, pues apretó las clavijas a Casado en las conversaciones para terminar la guerra. El extranjero trascendió esta reunión. Esta información llegó a muchas cancillerías extranjeras. Y a partir de entonces ya empezaron las negociaciones con el régimen de Franco. Y por último, decirles que Preso se le pino, el título
lo del epílogo, aquí se acortan los plazos de finalización de la guerra en esta reunión. Se sustituye la resistencia por una rendición incondicional. No se sacó nada en las negociaciones que hemos tenido. Aquí se desarticuló la nave del Estado republicano y aquí desaparece la Segunda República. Y Albacete, que había sido la primera capital y provincia recuperada por la República, pues veía cómo desaparecía la misma. Buenas noches, gracias por su presencia, que sean felices, perdonen ustedes si me he excedido, si me he pasado. No me gustaría despedir la ponencia sin agradecer a la Junta Directiva de ALUEX todos los esfuerzos que realizan para que estas conferencias sean posibles y recordarles que la semana que viene estaremos aquí a la misma hora, en este mismo lugar, para recibir a Juan Sanz y su conferencia sobre Tomás de Torrejón y Velasco, un compositor albaceteño en un mundo nuevo. Y ahora sí, por favor, Carmen, acompáñame.